Dios, te damos gracias, te bendecimos, te damos todo el honor y la gloria a ti. Gracias por este nuevo día, Señor, que nos permite reunirnos a través de estos medios, Padre, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, para proclamar que tú vives, Señor, en nuestras vidas, y para decirte, oh Dios, gracias por un día más. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos de estar juntos en familias, Señor, para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, para que juntos podamos, Señor, levantar un clamor delante de tu presencia. Adoramos tu nombre, Señor. Bendice a los hermanos que ahora se conectan. Bendice, Señor, a las familias que están, Señor, necesitadas de ti. Permite que esta palabra también pueda hacer, Señor, llegar a sus vidas en este día y pueda hacer, Señor, lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la ciudad del gran rey, allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran rey, allí le alabaremos, adoraremos, porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser, porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Vamos a la ciudad del gran rey, allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran rey, allí le alabaremos, le adoraremos, porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser, porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero adorarle también a mi Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero adorarle también a mi Rey. Los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero adorarle también a mi Rey. En un trono alto y sublime,
en la vida, en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero adorarle también a mi rey. Yo quiero adorarle también a mi rey. Yo quiero adorarle también a mi Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de compartir su preciosa palabra con ustedes. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar juntos a través de estos medios que tú has dispuesto, Señor, en este momento en que vivimos, Señor, en que no podemos congregarnos presencialmente, pero podemos estar unidos, Señor, por este medio en nuestras casas, que son ahora mismo las iglesias. Dios, bendícenos, Padre, a través de esta palabra, Señor, que vamos a compartir. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y con la dirección de tu Santo y Divino Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar el estudio de Mateo. Estamos hoy ubicados en el capítulo 13, ya finalizando el capítulo 13, versículos 53 al 58. E iniciamos hoy el capítulo 14, del versículo 1 al 12. Estudiaremos un poco acerca de Jesús en Nazaret y la muerte de Juan el Bautista. Me voy a permitir leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Era instruida primero por su madre. Dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.
Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Miremos el primer texto que hemos leído, que fue Jesús en Nazaret. La lectura nos lleva a observar en el pasaje que Jesús había terminado de enseñar a la gente en Galilea, donde empezó su ministerio, a través de parábolas, ejemplos, como ya lo hemos aprendido. Vino a la tierra donde se había criado, Nazaret, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo, y dice que se levantó a enseñar las Escrituras. También encontramos que la gente que residía en ese pueblo donde Jesús creció, eran los que estaban allí. Estaban sorprendidos y maravillados cuando lo escucharon leer las Escrituras. También podemos mirar que esta gente se hace muchas preguntas interrogantes que cuestionan a Jesús al escucharlo hablar. Preguntas como: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? En el versículo 57 encontramos también una actitud de ellos. Dice que se escandalizaron. Y Jesús les dijo algo importante y que tiene una connotación tremenda. Y es que Jesús les dice: a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su pueblo y en su propia familia. Más adelante miraremos qué quiso decir Jesús con todo esto. También encontramos varios personajes allí en esta escena. Jesús como principal protagonista, la gente de Nazaret, autoridades religiosas, vecinos, y algo bien interesante, estaba su familia, su madre y sus hermanos. Y todos tenían su atención y se centraban en Jesús. Jesús regresaba de Galilea, de enseñar a multitudes, hombres y mujeres que le seguían, donde él había hecho tantos milagros. Recordemos que este capítulo 13 termina con las parábolas. Y hizo muchos milagros en toda esa gente. Y regresa a Nazaret, donde se había criado. En el ambiente en que él estaba no era el mejor. Miren que las personas que estaban allí no estaban por recibir quizás lo que él quería dar y enseñar, sino más bien por curiosear y por criticar. Y también vemos cómo en formas despectivas hacen varias preguntas. Miremos algunos comentarios acerca de lo que eran las sinagogas. Las sinagogas eran muy importantes en la vida religiosa de los judíos. Durante el exilio, cuando el pueblo estuvo exiliado, fueron cautivos, los judíos no gozaban del templo. Recordemos que lo habían destruido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Establecieron las sinagogas como lugares para la adoración. Y durante el sábado servían como escuelas para que los niños estudiaran durante la semana. Durante la semana los niños iban a ese lugar. Y los sábados era el lugar donde ellos leían la palabra, o sea, leían la ley y adoraban. Estas sinagogas continuaron en su uso aún después de la reconstrucción del templo. En una sinagoga también se podía abrir en cualquier pueblo donde vivieran al menos 10 familias judías, y la dirigía una persona y su ayudante. En la sinagoga muchas veces el líder invitaba a un rabino visitante para que leyera
las escrituras y las enseñara. Por ende aquí, si nosotros vemos en Lucas 4 del 15 en adelante, vemos cuando Jesús llega a la sinagoga, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Dice que él vino a Nazaret, donde se había criado, entró a la sinagoga en el día sábado y se levantó a leer las escrituras, nos dice este texto. ¿Dónde leyó? Dice que le dieron el libro del profeta Isaías, dice el texto de Lucas. Y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito Isaías 61, 1 y 2. Bueno, también podemos mirar aquí en este texto de Lucas que Jesús fue a la sinagoga porque era conforme a su costumbre. Y a pesar de que era perfecto como hijo de Dios, y quizás esa sinagoga local dejaba mucho que desear, él asistía a las reuniones cada semana. Es un gran ejemplo para nosotros, esa asistencia sin excusas a los cultos. ¿Dónde leyó Jesús? En Isaías 61, 1, 2. Vamos a leer este texto. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, mis hermanos, este pasaje es importante también para que lo tengamos en cuenta, porque vamos a entender que cuando Jesús lee este pasaje, estaba proclamando, él estaba diciéndole a estos judíos que hoy se había cumplido esa escritura delante de ellos, que Jesús estaba proclamándose como aquel que haría que esas buenas nuevas de que habla Isaías 61, que en un principio fueron para el pueblo, ¿verdad?, de Israel en su cautiverio, cuando estaban cautivos. Entonces él hoy dice, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y se proclama como aquel que haría que esas buenas nuevas sucedieran. Pero ¿cómo? No de la manera como los judíos querían. Su reino, recordemos que ellos querían un reino de guerra, un rey que viniera armado. Pero ¿cómo se cumplirían esas buenas nuevas? De una manera que la gente era incapaz de entender. Era un reino de paz. Era un reino de paz. Bien, notemos que esas preguntas que están cargadas de menosprecio, incredulidad, burla, etc., iban en contra de Jesús. Atentaban contra su misma naturaleza, tanto humana como divina. Le hablaron en forma despectiva cuando pronunciaban, pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Esta era una negación de su afirmación con respecto a su oficio mesiánico. Él era el hijo del carpintero, sí, en la naturaleza humana, pero era el hijo de Dios y había venido para cumplir un propósito divino de salvación, de rescatarnos de la prisión donde estaban, del pecado de la esclavitud. Que negaban también su nacimiento virginal. Miren que dicen, si todas estas, en el versículo, veamos el versículo 56 y el 55 también. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces también vemos allí que estaban negándole de dónde él había provenido. Negaban también su nacimiento virginal, porque si es hijo de María, es hijo de una mujer de aquí de nuestro pueblo, de Nazaret. Si todas estas cosas fueran ciertas, su familia ya lo hubiera mencionado. Miremos que la familia estaba en silencio, ellos no se pronuncian
en nada, no aparece en el pasaje. Entonces también ellos cavilaban en sus corazones y en sus mentes. Si todas estas cosas que dicen de él fueran ciertas, ya su familia lo hubiera mencionado. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué nos daba a entender con esto? Que a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su pueblo y en su propia familia. Esta frase en su propia tierra revela mucho. Esto declara que el hecho de que su familia, su propia familia, no creyó en él. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 5. Allí nos dice, nos da una ampliación más con respecto a ese versículo. Vamos a leerlo. Juan 7, capítulo 7, versículo 5. Dice así la palabra. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Textualmente dice la palabra. Y miramos también, bueno, ahí ya podemos ver tantas verdades en este texto. Jesús no fue aceptado en medio de su propia familia, no creyeron en él, no creía la ciudad o el pueblo donde él creció, no creyeron en él. Aunque estaban sorprendidos como él hablaba, la palabra no llegaba ni llegó al corazón de ellos. Se escandalizaron, en otras palabras podemos decir se burlaron de él. Y lo más importante también al final, que nos da a entender este pasaje, es el versículo 58. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, mis hermanos, podemos mirar allí cómo la gente no creyó en él. Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar porque no le traían a los enfermos y a los afligidos. ¿A causa de qué? De la incredulidad y de la dureza de corazón. Entonces, ¿cuántas veces, verdad, podemos tener y de una y otra manera al Señor con nosotros? Ver sus prodigios, ver sus obras y sus milagros. Pero cuando hay dureza en nuestro corazón e incredulidad, no disfrutamos de su grandioso poder, de su sobrenatural poder para salvarnos, que es lo esencial y lo más grande que Dios ha hecho a través de su propio Hijo, la salvación, llevarnos a la vida eterna. Y además, lo que se agrega a la salvación, que son los milagros y todo lo que Él puede hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Sigamos con la muerte de Juan el Bautista. Mateo 14 del 1 al 12. Es una historia muy triste en la Biblia. Dice que su prisión ocurrió cerca del inicio del ministerio de Jesús. En Mateo 4:12 dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Algún tiempo más tarde, Juan envió a 2 de sus discípulos a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 11, del 1 al 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice la palabra, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Entonces podemos mirar esa primera parte sobre Juan el Bautista, que su prisión ocurrió cerca del inicio del ministerio de Jesús. O sea, cuando Juan es preso, Jesús inicia el ministerio. Y algún tiempo más tarde Juan envió a 2 de sus discípulos ya estando él en la cárcel, porque llegó
eso a su corazón. Si en verdad Jesús era aquel que había de venir o esperamos otro, decía Juan. Y Jesús le mandó a decir, recordemos ese pasaje, que le dijeran que los enfermos eran sanados, los ciegos recibían la vista. Bien, en el Mateo 1, Mateo 1, que leíamos en el versículo 1 al 12 de Mateo capítulo 14, vemos que él fue decapitado por Herodes. Lo más triste de la historia, sin embargo, es suavizado por el contraste entre Juan y los responsables de su muerte. Miren Juan, todo el profeta que era, un hombre pacífico. Estaba anunciando el mensaje de la salvación, del arrepentimiento. Pero tiene un contraste bastante triste porque los responsables de su muerte fueron hombres malvados y depravados, hombres y mujeres. El contraste entre un hombre bueno y una familia depravada. Esa es la tristeza de esta historia. Y podemos mirar aquí varias lecciones acerca de estos versículos que vamos a mirar. Vamos a mirar lo que dice la palabra acerca de la muerte de Juan. Ahí observamos 4 personajes claves en la narración. Ya vimos que es Herodes, también vemos a Herodías, a Felipe y a Salomé. Todos 4 eran hombres depravados y mujeres depravadas. No eran buenos. Consideremos también algo importante. La fidelidad de Juan, número 1. Dice que Juan probó ser un profeta verdadero. Su mensaje fue un llamado al arrepentimiento, como lo dice Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También, ¿qué hizo Juan? Llamó a los líderes religiosos al arrepentimiento. Mateo 3, del 7 al 8 nos lo dice. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. También podemos mirar que él no dio marcha atrás al señalar los pecados del rey. Allí en el capítulo 14 que estamos leyendo, del 3 al 4, lo podemos ver. No dio marcha atrás, no tuvo miedo al señalar los pecados del rey. Herodes estaba casado con la esposa de su hermano Felipe. Herodías se llamaba la esposa de su hermano Felipe. Era un matrimonio ilegal. ¿Por qué? Porque Felipe aún estaba vivo, haciéndolo adúltero, su comportamiento, como lo dice Romanos 7, del 1 al 3. Nos habla de esa situación en un matrimonio. Ella era sobrina de Herodes, haciéndolo incesto. Encontramos otro gran pecado. En Levítico 18, versículo 16, 20 y 21, la ley prohibió el matrimonio con la esposa del hermano. Entonces, podemos mirar allí que por todas estas cosas, Juan el Bautista no dio marcha atrás al señalarle los pecados a Herodes. En lugar de cambiar su mensaje para acomodarlo al rey, Juan estuvo dispuesto a ir a prisión y finalmente morir por la palabra de Dios. Entonces ya vimos que Juan probó ser un profeta verdadero, con toda esta actitud que él tuvo de valor. También podemos mirar de Juan que su fidelidad podría inspirarnos a nosotros hoy, a estar en la verdad de la palabra de Dios, aun cuando no sea políticamente correcto. Hoy podemos mirar en nuestro medio y en nuestro sistema cuánta corrupción hay en tantas cosas. También a proclamar la ley de Dios sobre el matrimonio, aun si enoja a otras personas.
o a los que están en tal situación. A la ley de Dios, también vemos en Mateo 19, 4 a 8, dice que la ley de Dios sobre el matrimonio lleva todo el camino de vuelta a la creación. Así lo dice la palabra. Dice, él respondiendo les dijo, Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo esto es el principio de la creación. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí estaba el Señor, ahí estaba Juan el Bautista, a través de la palabra, dándoles a conocer el porqué de su pecado y el principio divino de la ley de Dios sobre el matrimonio. Bueno, también encontramos la actitud de Salomé. Esta muchacha era hija de una mujer que también tenía una conducta errada, era una conducta desvergonzada. Del texto griego, Robertson describe su danza, esa danza que tuvo ella, como algún tipo de movimiento rápido, una exhibición descarada de danza indecente. Entonces ella danzó de esta forma no solo delante de Herodes, sino también delante de sus invitados. La palabra en Gálatas 5, 19, 21 dice que estas prácticas son condenadas como una obra de la carne. Dice la palabra que habla sobre orgías, borracheras, homicidios, envidias y cosas semejantes a las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas eran y son obras de la carne. En 1 de Timoteo 2:9, el Señor nos llama, especialmente a nosotras las mujeres, debemos tener y ser poseídas de ese sentido de pudor, tener un sentido siempre de pudor en nuestras ropas. Asimismo dice la palabra que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces todo esto era inapropiado. Esto contribuyó, ese descaro de Salomé contribuyó a la muerte de Juan el Bautista. Pues esa similar pérdida también de propiedad entre los hombres y las mujeres hoy los llevan a muchos a tener problemas. De hecho, esta joven fue indudablemente influenciada por su madre. Nuestro comportamiento, cuán importante es donde estemos. Siempre tenemos que mostrar la palabra en nuestros hechos, en nuestras actitudes, en nuestros ademanes, en todo. Bueno, veamos entonces también, hablando un poco de la venganza entonces de Herodías. Herodías era una mujer vengativa. Ella era el objeto de la reprimenda de Juan a Herodes en Mateo 14, donde leíamos del 3 al 4. Dice que porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerlo. Ella había estado casada con Felipe, medio hermano de Herodes, Antipas. Herodes había estado casado con la hermana de Aretas, un rey árabe de Petraea. Entonces, después de que Herodes había estado en una fiesta en casa de Felipe, él y Herodías se fugaron para contraer matrimonio cuando aún estaban casados con sus cónyuges. En Marcos capítulo 6 del 17 al 18 nos dice que en ese momento ellos estaban casados, por lo cual Juan el Bautista los reprendió. Dice así, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer.
porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, esta mujer en su venganza preparó todo un plan. Ella impulsó a Herodes para que aprisionaran a Juan. Lo vemos allí en Marcos 6, del 17 al 18. Lo impulsó en su deseo de venganza. Ella deseaba matar a Juan, aunque temporalmente se previno de hacerlo. En Marcos 6, 19 lo podemos encontrar. Y también impulsó a su hija a pedir la cabeza de Juan en un plato. Marcos 6 del 22 al 25. Entonces, ¿cuánta sevicia hubo en esta mujer? Su deseo de venganza la llevó a la muerte injusta de Juan el Bautista. ¿Qué podemos mirar de aquí, hermanos? Tal vez tal deseo intenso de venganza con frecuencia destruye vidas. Hoy familias enteras inclusive pueden matarse entre sí por los deseos de venganza. Miremoslo, en la palabra podemos encontrar varios ejemplos. Por medio de la venganza, la gente con frecuencia recurre a medidas desesperadas. Por ejemplo, Simeón y Leví, los cuales se vengaron matando a los de Siquén. En Génesis 34, del 1 al 31, encontramos eso. Actuaron rápidamente, sin que su padre lo supiera. En Primera de Reyes, capítulo 2, del 29 al 33, encontramos la venganza de Joab a matar a Abner, un hombre honorable. La venganza condujo a la caída de gente tal como Amán, el cual intentó matar a Mardoqueo y a los judíos. Esther 3:7. Los edomitas y los filisteos, quienes tomaron venganza sobre Judá. También encontramos Ezequiel 25, del 12 al 17, nos lo relata. Entonces la venganza destruye familias, amigos, socios, lastima más a los que la ejercen, indudablemente. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Esto es porque se nos olvida de que lo que dice la palabra. Mire lo que el Señor nos dice. Que dejemos la venganza a Dios. Romanos 12, 17 al 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:15 también nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Finalmente, entonces, mis hermanos, consideremos lo siguiente, que el rey fue manipulado, ¿verdad?, por esta mujer. Herodes era un hombre débil. Herodes también tenía su superstición. Miren que él en Mateo 14, del 1 al 2, dice que al suponer que Jesús era Juan levantado de la muerte. O sea, suponía que Jesús era Juan levantado de la muerte. Era un hombre que tenía una vida confusa, su mente no estaba bien. Su infidelidad al abandonar a su primera esposa y casarse con Herodías. Ahí vemos la debilidad de este hombre. Su miedo de la multitud y del mismo Juan, lo cual lo previno de matarlo al principio. Mateo 14:5. Y su manipulación por parte de Salomé y de Herodías. Entonces podemos ver la debilidad de Herodes, las características de este hombre. Esa debilidad de él lo llevó a la muerte, porque Herodías más tarde lo impulsó a unirse para apelar a los favores de César. Los comentarios dicen que ellos dos fueron acusados de alta traición y desterrados a una población llamarse Leons de Gaul, en donde murió en gran miseria. Josefo habla más sobre este aspecto. Entonces, tal debilidad moral puede ser hoy un problema también. Podemos ser destruidos por la debilidad total. La debilidad moral en el cristianismo es peligrosa. Podemos sucumbir a la tentación, permitiéndonos a otros que nos presionen en pecar,
Y los cristianos necesitamos siempre ser y permanecer fuertes, siempre fuertes. Los ejemplos que tenemos en la Biblia, José y Daniel fueron hombres que permanecieron firmes y fuertes hasta el final, buscando a Dios siempre por ayuda y por fortaleza. Filipenses 4:13 nos lo dice. Y Gálatas 1:10, siempre busquemos primero la aprobación de Dios, no de los hombres. En conclusión, mis hermanos, en este pasaje de la muerte de Juan el Bautista, al principio parece ser que el pecado es el ganador. Herodes tuvo éxito en aprisionar y matar a Juan. Herodías y Salomé tuvieron éxito en manipular a Herodes y deshacerse de Juan. Entonces, hoy hay ocasiones que parece que la gente impía es la única que gana en la vida. La gente que evidentemente viola la ley de Dios sobre el divorcio y las segundas nupcias. Los jóvenes que ganan gran popularidad por medio de una conducta indecente. Entonces hay ocasiones en que parece que la gente impía es la única que gana en la vida. Pero como nos lo revela el salmista en el Salmo 73 del 1 al 28, tal éxito aparentemente es fugaz. Entonces, eventualmente Dios traerá al malvado a juicio. Esa es una verdad que podemos rescatar de este pasaje. Algunas veces he recibido aún en esta vida, como pasó con el exilio de Herodes y de Herodías. Ellos recibieron su castigo en vida. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿verdad? En lugar de quién deseara uno estar, de Herodes, de Herodías, de Salomé. Ninguno de los tres. Nunca intentaron y hicieron con sus vidas con sus vidas y sus medios y la posición en que estaban muchas perversidades, asesinatos y muchas cosas más. Pero nuestro ejemplo aquí es la fidelidad de Juan. Recordemos que servir a Dios es la única forma de obtener la vida eterna, y la verdadera felicidad. Eso es la satisfacción más grande de nosotros. Servir a Dios es la única forma de obtener la vida eterna. Ser fiel a Dios hasta la muerte y la verdadera felicidad. Porque no solamente disfrutamos de ella aquí, sino también la más importante, que es la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga a todos y que esta palabra sea de fortaleza, de gozo en nuestra vida y nos promueva a seguir adelante, a imitar a este hombre en todos sus valores, en todo lo que fue su vida. Juan el Bautista, la fidelidad de Juan, y Juan probó ser un profeta verdadero. Y inicialmente aprendíamos de Jesús. Nunca busquemos la aceptación en la gente, en las personas. Siempre busquémosla en Dios. En Dios. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, no buscó fama ni poder como el hombre creía. Y fue así que, aunque se escandalizaron de él y se sorprendían de cómo hablaba, ni aún en su propia tierra fue acepto. Entonces agrademos a Dios, no a los hombres. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, por esta palabra y porque Dios, tú has hablado a nuestras vidas y a nuestro corazón. Nos deleitamos en ella porque qué deleite es estudiarla, Señor. Oh Padre, tu palabra dice que es así cuando la leemos y la estudiamos, Señor. Como lo dice el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Señor, por eso en esta noche te damos gracias por ella, Señor, que es más dulce como la miel que destila del panal. Te alabamos y te bendecimos. Padre, ayúdanos en todo esto que hemos estado viviendo. Señor, consuela a nuestros hermanos en el luto, Señor. Sana a los que están enfermos, atravesando estos problemas tan difíciles de enfermedad por este virus. Y guárdanos a nosotros, Padre mío. Te pedimos por toda nuestra iglesia,
especialmente por nuestros pastores, que tú los mantengas allí fortalecidos, sanos, Señor. Padre, que tú guardes también a toda la iglesia. A la familia pastoral le bendecimos, a toda la iglesia le bendecimos. Señor, cuídanos, Padre, muy cerca de ti, como la gallina a sus pollitos, dice tu palabra, Señor, como a la niña de tus ojos, guárdanos. Bajo la sombra de tus alas, escóndenos, Señor. Y que ese Salmo 91, Señor, se haga vivo cada día más y más en nuestra vida. Y que podamos orar, Señor, con la palabra, esa palabra que tú nos has dado, Señor. Que no tengamos temor, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros, Señor, y como lo dice tu palabra, Señor, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. ¿Y quién nos arrebatará de tu mano? Como dice tu palabra en Juan 10. Nadie nos arrebatará de tu mano, ni la muerte, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por estos días. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por guardar a Templo Santo, a tu iglesia. Gracias por suplir alimento, techo, abrigo. Gracias, Padre, porque tú has sido Padre para nosotros, madre, hermano, compañero, fiel, amigo, inseparable. Gracias, Dios, muchas gracias. Ahora, Señor, bendícenos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.